buenos días para todos. Para mí es un verdadero placer estar aquí con ustedes el día de hoy, abriendo este espacio tan relevante para el análisis y la reflexión sobre nuestro mercado. Mi nombre es Esteban López y tengo el privilegio de liderar el negocio de Surinvestments en Colombia, una organización que, como ustedes saben, combina una sólida experiencia local con una perspectiva global para acompañar a nuestros clientes en sus objetivos financieros. Quiero agradecer a todas las personas que están conectadas desde distintas partes del país por su tiempo y su interés. Asimismo, quiero extender un agradecimiento muy especial a nuestros panelistas del día de hoy, a César Cuervo, el CIO de Surinvestments, y al doctor Juan Carlos Echeverry, un reconocido economista y socio de eConcept, que también se desempeñó como ministro de Hacienda y Crédito Público. Este webinar, que se titula Retos y oportunidades para el mercado colombiano en 2025, surge de nuestra vocación para crear espacios de conversación y conocimiento que permitan a nuestros clientes tomar decisiones financieras informadas, siempre mirando hacia el futuro, con confianza y estrategia. Ahora quisiera compartirles brevemente quiénes somos nosotros, Surinvestments, y cuál es nuestro propósito. Somos un asset manager con un enfoque global y una fuerte presencia local en América Latina. Nuestro compromiso está muy claro: brindar asesoría experta, personalizada y conectar a las personas e instituciones con soluciones de inversión diseñadas para potenciar su bienestar y su sostenibilidad financiera. Hoy en día, regionalmente, con más de 1.100 colaboradores, más de 100 expertos en inversión, más de 110.000 clientes, administramos en 3 segmentos que son nuestro segmento de Wealth Management, nuestro segmento institucional de Investment Management y el de soluciones corporativas, casi 21 billones de dólares a nivel regional. En este contexto, el mercado colombiano se encuentra en un punto crucial, con retos significativos por delante, pero también con unas oportunidades únicas para quienes logran anticiparse y planificar estratégicamente. A nivel local, tenemos una presencia relevante en el mercado de inversiones y así lo reflejan los siguientes datos. Como pueden ver, hoy en día en Colombia estamos administrando casi 5 billones de dólares en activos, con ingresos consolidados de más de 40.000 millones de pesos. Tenemos 3 líneas de negocio donde nos enfocamos en la administración de estos recursos: una fiduciaria, una gestora profesional de inversiones y un negocio de infraestructura. Hoy queremos enfocarnos en el 2025, un año que promete estar marcado por grandes desafíos económicos, pero también por transformaciones que abrirán nuevas puertas a los inversionistas. Sabemos que las condiciones del mercado local e internacional, sumadas a la evolución tecnológica y las tendencias de sostenibilidad, están redefiniendo la manera en que hacemos negocios y gestionamos nuestros activos. Para explorar estos temas, contamos con 2 expertos de primer nivel: César Cuervo y Echeverry, quienes comentarán sobre el desempeño excepcional de Estados Unidos, el nuevo ciclo económico para Colombia, la inflación, política monetaria y otros temas de relevancia para la toma de decisiones estratégicas. Este espacio está diseñado para ustedes. Los invito a aprovecharlo al máximo, formulando preguntas en el chat y participando activamente en el intercambio que tendremos a lo largo de la sesión. Estoy seguro que los aprendizajes y reflexiones que surjan hoy serán valiosos para su gestión financiera y para la toma de decisiones en este contexto cambiante. De nuevo les agradezco por estar aquí y les doy la bienvenida a este encuentro. Sin más preámbulos, cedo la palabra a César Cuervo para que inicie nuestro análisis. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Esteban. Buenos días para todos. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo y por su interés. En un día de semana sabemos el esfuerzo que todos hacen por separar una hora y escuchar las visiones que queremos compartir con ustedes junto con el doctor Echeverry. El año 2025 pinta muy retador. Vamos a tener unos desafíos muy interesantes y hay preguntas que debemos resolver y que buscamos hacer eso justamente hoy en compañía del doctor Echeverry. Y es, en primer lugar, saber si vamos a ver un ciclo económico que continúa extendiéndose, superando las expectativas de la mayoría de analistas. ¿Cuáles van a ser los retos que plantea un segundo periodo del presidente Trump en Estados Unidos?
¿Y eso qué implica también en cuanto al balance de las fuerzas geopolíticas? Tenemos conflictos geopolíticos latentes muy materiales que siguen sin resolverse en Ucrania, en Oriente Medio, la tensión en Taiwán, y una presidencia de Trump trae unos desafíos adicionales. Pero hay que centrarnos también en nuestra región y en lo que está ocurriendo particularmente en Colombia, donde nos enfrentamos a unos desafíos en el frente fiscal, de seguridad, muy importantes también, que hacen que en un año ya preelectoral veamos un impacto importante en los mercados y en el apetito de riesgo y en cómo el público inversionista percibe los activos colombianos y en general el desempeño macroeconómico, político y social de nuestro país. Para tener esa conversación hoy nos acompaña un invitado de lujo que prácticamente no necesita presentación. Hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda, expresidente de Ecopetrol, fue decano también de la Universidad de los Andes y muy interesante y muy intelectualmente estimulante para el día de hoy, una persona que se autodenomina un lector voraz. Y no hay nada más interesante que tener conversaciones de este tipo con lectores voraces. Así que muchas gracias, doctor Echeverry, muchas gracias también a todos quienes están conectados en este momento para tener esta conversación. Y te devuelvo a ti el guión, Esteban, para que nos vayas orientando sobre los temas que vamos a ir tocando a lo largo de esta conversación. Claro que sí, César, y muchísimas gracias. Doctor Echeverry, bienvenido. Qué rico contar con usted acá el día de hoy para que nos eduque un poco sobre qué es lo que está viendo tanto a nivel internacional como a nivel local. Y yo creo que para dar inicio a esta conversación, me gustaría que de pronto arrancáramos con que usted nos comentara en qué contexto estamos en este momento, con todo lo que está pasando. Es el segundo periodo de Trump, todos los temas que están pasando con Ucrania, el conflicto Israel-Gaza, qué está viendo usted en China, cuál es su perspectiva más macro de la situación actual desde una óptica financiera. Bueno, Esteban y César, muy buenos días a todas las personas que se unen. Son momentos, como ustedes dijeron, supremamente interesantes y me uno a César en el sentido de que lo único que sirve es leer, leer y leer. O sea, nosotros todos somos aprendices de una realidad que por fortuna es desafiante. Imagínense el aburrimiento que sería si esto fuera un jardín de rosas. Pues sería muy bonito, pero no sería muy incitante. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Esteban, hemos preparado unas láminas para un poco ilustrar ese campo de juego en el que nos movemos, y el campo de juego necesariamente inicial es qué pasa en el mundo en la era geopolítica. Nosotros vimos que estuvieron el presidente Xi Jinping y estuvo Biden tanto en Perú como en Brasil a final del año pasado. Y América Latina, igual que Europa, igual que África, igual que Asia, estamos siendo un campo de juego de una pelea titánica entre China y Estados Unidos. Sin ir más lejos, lo que está pasando en Venezuela, lo que salió hoy de Trump diciendo que va a limitar, a cerrar las remesas que se giran a Cuba, los vuelos a Cuba, etcétera. Esta cosa, este partido entre China y Estados Unidos que se está jugando todos los días es un poco en contexto. Miremos la siguiente lámina. Entonces, usamos estas seis portadas del Economist para mostrar primero lo dividido que está Estados Unidos en un extremo. Europa solo ponemos una lámina que es esa lámina en que Gran Bretaña se está volviendo Italia con una inestabilidad política impresionante. La otra es el nuevo orden económico mundial, un poco resquebrajado, en que empiezan como una sábana cortica, empiezan Estados Unidos y China a jalar de un lado para otro y Europa un poco reducida. Conflictos no solo en Ucrania, pues ya estamos saliendo del conflicto de Gaza, pero puede haber un conflicto, pues ojalá no en Taiwán, puede haber otro tema acá en las Américas, alrededor de Panamá. La entrada de Trump en esa portada de la derecha superior que dice la doctrina Trump, que es una doctrina muy fuerte, tanto económica como cultural como geopolítica. Es un hombre que llega pues como un gran negociador que hace unas ofertas o unas apuestas supremamente arriesgadas y que le toca responder al mundo entero. Le toca responder, pues imagínense, a Panamá
o a México, o a Venezuela, o a Cuba, aquí en el ámbito nuestro del Caribe, o la apuesta por Argentina, o lo que vaya a pasar con Brasil, y por supuesto que va a pasar con Colombia. Entonces, Trump de un lado y por último Putin y Xi Jinping del otro, se marcan la cancha. En esa cancha nos movemos, queramos que no. Ahora, ¿qué hay de bueno? Y ahí miremos la siguiente lámina. Lo bueno es que Estados Unidos va volando. Estados Unidos se dijo que iba a haber recesión porque la inflación había estado muy alta. En la gráfica de la izquierda se muestra que la inflación ya bajó. La inflación del núcleo está alrededor del 3% y la inflación observada 2.5%, pero para bajar esa inflación, de ese pico de inflación que tuvo por allá en el 2022-23, pues se suponía que las tasas de interés subían mucho y que la economía tenía un barrigazo. Pues no tuvo barrigazo, las dos líneas de la derecha muestran que Estados Unidos está creciendo alrededor de 2,5%, y pues es un crecimiento espectacular. Entonces se habla del excepcionalismo americano, que es un poco que una economía absolutamente creativa, ingeniosa, innovadora, que sigue comportándose como un adolescente en términos de vitalidad. Y por eso la pregunta de esta lámina: ¿dónde está la recesión que nos prometieron? Nos han prometido una recesión y la recesión nunca vino. Miremos la siguiente. Y pues el ingreso mediano de los americanos, ajustado por inflación, ha crecido muchísimo, de $60,000 hace 10 años a $80,000 hoy. Ustedes ven el ojo, muestran esa gráfica azul de la izquierda, en esa línea azul de la izquierda muestra un salto impresionante en la última década. Curiosamente, obviamente tuvo su caída por el COVID, pero ya se está recuperando. Estados Unidos, un poco en contra de lo que dice el presidente Trump, no está ni mucho menos en una fase de declive, está en una fase de expansión y de tomarse el mundo, al punto, ya lo vamos a ver un par de gráficas, que el desafío para China y para Europa ha sido muy fuerte. Entonces, un Estados Unidos muy fuerte que ha reducido su pobreza. Fíjense, porque Estados Unidos es un país muy rico, pero con muchos pobres. La pobreza de Estados Unidos era el 15%, que es casi la población de Colombia. O sea, el 15% de 320 millones son pues 50 millones de personas. Eran 50 millones de personas, pero hoy lo ha reducido al 11%, de manera que lo ha reducido a 30 millones de personas también en una década. Entonces, tanto en desempeño económico como en resultados sociales, Estados Unidos está teniendo un momento muy poderoso, ya por supuesto también saliendo del COVID. Miremos la siguiente. Aquí le doy la palabra a César o a Esteban. Acá no, muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. Acá yo quisiera de pronto preguntarle a César qué otras razones estamos viendo nosotros que complementen lo que acaba de decir el doctor Juan Carlos para el comportamiento macro de Estados Unidos y esa resiliencia que ha venido mostrando. Sí, yo creo que hay un par de factores que han sido muy relevantes, y me detengo solamente en dos puntos. El primero, que el mercado laboral ha mostrado una resiliencia inusual. Esto, acá el doctor Echeverry, antiguo miembro de junta directiva de Banrep, sabe que este es el paraíso del banquero central, que logra controlar la inflación, como le estaba mostrando, Sí, sin un deterioro significativo de los indicadores del mercado laboral, ¿no? Se nota la acción de la política monetaria, pero seguimos en niveles de inflación, de empleo muy saludables y que dan cuenta de ese dinamismo que estaba mencionando el doctor Echeverry. Y lo segundo que yo mencionaría es que también tenemos unos ciclos económicos algo distorsionados y que han hecho, también acompañados de política fiscal, han tenido un impacto significativo en cuál ha sido la transmisión de la política monetaria. Y como vemos en la siguiente diapositiva, lo que queda claro es que esa transmisión ha sido relativamente menor, porque en realidad las compañías y los hogares han sentido menos el efecto de estas tasas de interés más altas que tuvimos durante los últimos 2 años. En el caso de los hogares, hubo tantos estímulos que en realidad las tasas más altas se sintieron menos que en un ciclo más normal, porque tenían mucho dinero disponible y menor necesidad de endeudamiento. Y lo mismo pasó con las compañías. Lo vimos especialmente en el segmento de calificaciones crediticias más bajas, en el espacio de high yield, en donde se aprovecharon los grandes estímulos y las tasas en cero que llegaron en la pandemia para tener un inventario saludable de financiación
que ha hecho que en los años siguientes a la pandemia las necesidades hayan sido mucho menores y en esa medida también ha habido una menor transmisión de las tasas más altas a los balances de las compañías. Entonces, esos dos efectos mezclados, pues también han tenido un impacto en que el ciclo de crecimiento en Estados Unidos se haya expandido, además de los temas estructurales que estaba comentando el doctor Echeverry antes. No, muchísimas gracias, César. Yo creo que acá vale la pena que complementemos un poco entonces con qué está pasando en China, en qué momento se encuentra el país. Los estímulos son sostenibles como mecanismo de solución a largo plazo a los retos estructurales que tiene China. Yo creo que acá, doctor Echeverry, como usted inició su intervención diciendo que esa relación China-Estados Unidos de pronto va a marcar las reglas del juego hacia adelante. ¿Cómo usted al gigante asiático en este momento? Pues justamente preparamos un par de láminas, si podemos poner la presentación. Estas dos gráficas y una que mostramos más adelante muestra pues los problemas en los que está entrando China. China, pues primero hay que darle las gracias, o sea, todos le tenemos que dar las gracias a China, porque China tuvo un comportamiento espectacular desde los 90, pero como muestra esta gráfica de izquierda, sobre todo desde el año 2000, el despegue chino se ve ahí. Esta es la construcción residencial que pasó de menos de 200.000 viviendas a 2 millones esto es metros cuadrados, perdón, 2 millones de metros cuadrados por año, lo cual es absolutamente fuera de lo pues, o sea, China ha consumido más acero en los últimos 20 años del que Estados Unidos consumió en todo el siglo pasado. Y por supuesto consumió más petróleo, más café, más soya, más cobre, más de todo. Entonces Chile se volvió la segunda turbina de la economía mundial. Pues siempre teníamos Estados Unidos y Europa. Europa pues se ha ido apagando un poco, pero China apareció en el mundo como esta turbina y en esa ola maravillosa nos montamos todos. Pero pues eso ha tenido consecuencias. La vemos en la misma gráfica de los metros cuadrados de construcción de vivienda, de superficie construida, de superficie vendida, que se desplomaron ya en esta década, en el 21-22, y el desplome ha sido absolutamente brutal. Y bueno, tienen que tener en cuenta que eso implica unos precios de la vivienda declinantes, y los precios de la vivienda son los activos de las familias, y los activos de las familias son el respaldo a la deuda frente a los bancos, y son obviamente la capacidad también de pago de impuestos e intereses, etc. Y la gráfica de la derecha muestra cómo ha crecido la deuda en China. La deuda pasó de, digamos, 160, 170% del PIB hace 12 años o 14 años, perdón, a más de 280, casi 300% del PIB. O sea, se duplicó prácticamente la deuda en China. Hay que quitarle, si le quitamos la deuda pública, que son unos 60, 70%, pues muestra que las familias y las empresas están realmente sobreendeudadas. Entonces, esa deuda, eso hace que la China actual se parezca un poco a la Japón de los años 90. Miremos la siguiente lámina. Y vienen dos problemas, o pues un problema muy grande, que es la población. La población en China, que es la gráfica izquierda, está hoy en 1.400 millones, ese 1.4 son 1.400 millones de chinos, pero va hacia el final del siglo a ser probablemente 600 millones de chinos. Incluso puede llegar a 500 millones de chinos. Obviamente en un escenario menos dramático, según esa gráfica, según esa línea sombreada, podría estar en 850, pero igual, si China pierde, no sé, casi 600, 800 millones de personas, y se dice que a 2050 va a perder 200 millones de trabajadores, pues estamos en el pico de China. Por eso esa portada del Economist dice Peak China. Estamos en el pico, o ya pasamos el pico de China. Supuestamente China iba a pasar a Estados Unidos, ¿sí? Pero ya cuando iba a llegar a alcanzarlo como en la imagen griega de Dédalus, acercándose al sol, de pronto se le derriten las alas y se viene abajo. Y este tema de la caída en fertilidad no es solo un tema de China, lo vemos ahí en Estados Unidos, en México, en la India, tenemos una gráfica más adelante sobre Colombia, es un tema también del futuro. Entonces, esos dos temas son bastante dramáticos y hacen que, pues no son los únicos, pero un país endeudado, un país con las familias, las empresas endeudadas, un país en que la vivienda se vino abajo, hay 90 millones de viviendas sin vender, un país en que la población va a declinar, pues es un país que ha tenido un maravilloso inicio de siglo, incluso fin del siglo XX, inicio del siglo XXI, pero que de 2020-25 hacia el 2050 y más allá tiene unos desafíos importantísimos. Miremos la siguiente.
Y aquí, pues los inversionistas entonces se han puesto un poco más agrios frente a China. La inversión extranjera, pues que era entre 2000, ahí está entre 2019 y 2023, maravillosa. Últimamente, ya 2023 y 2024, se ha ido enfriando y son en Asia los mercados más atractivos de valores, India, Indonesia, que son la línea roja, negra y gris, sobrepasando por primera vez la línea roja de China. Miremos la siguiente. Y solo un indicador fundamental de la competitividad de las tres áreas es el costo de energía. Entonces aquí tenemos el costo de energía, el precio de energía para el sector industrial en la gráfica derecha, y estos son euros por megavatio, y muestra que China y Estados Unidos están alrededor de 80 euros por megavatio, mientras que Europa está cerca de 200 euros por megavatio. Perdió competitividad en los últimos 3-4 años, como aparece ahí. Y el precio de gas industrial en Estados Unidos a raíz del fracking, fíjese, del fracking, que en Colombia pues se volvió una mala palabra y un pecado hablar de fracking, en Estados Unidos está alrededor de 10-12 euros por megavatio, mientras que en China está en 40 y en Europa está en 80. Entonces, pregúntense ustedes, la competitividad de los próximos 20 o 30 años, y además con la actitud de Trump de drill, baby, drill, o sea, perfora, baby, perfora. O sea, vamos a perforar, dice Trump en su país, vamos a perforar todo el petróleo y todo el gas, porque eso va a bajar el precio del petróleo, va a bajar el precio del gas y le va a dar un impulso de energía barata a Estados Unidos, que, como se ve en esta gráfica, pues le genera una muchísima mayor competitividad frente a China y frente a Europa. Miremos la siguiente. Aquí le doy el paso de nuevo a Esteban y a César. Muchísimas gracias, doctor Echeverry. César, ya pues acá el doctor Echeverry nos hizo una introducción sobre los problemas, los retos a los que está enfrentando Europa, lo que está pasando con China, algo adicional que pueda complementar esa narrativa, y estás viendo de alguna forma si Europa tiene la forma de sorprendernos positivamente hacia adelante, entendiendo todos esos retos y su dependencia en la industria, los retos de competitividad, los altos precios de energía. ¿Qué más podemos comentar nosotros ahí? Claro, yo te mencionaría 4 puntos muy brevemente. Lo primero, simplemente enfatizar el estímulo en China tiene un largo reto por delante. Nosotros empezamos a ver después de la pandemia estímulos muy significativos. En septiembre del año pasado, unos anuncios muy grandes del gobierno chino de estímulo fiscal que tuvieron un impacto positivo en los mercados de riesgo en China, pero después varios anuncios posteriores no han tenido ya ese impacto y de alguna manera, como decía el doctor Echeverría, ahora se ha perdido como el entusiasmo del público inversionista y estos anuncios tienen un efecto que se ha vuelto marginal. Y en esa línea, los retos que enfrenta el gobierno chino para reactivar la economía de manera estructural pues son bastante más de fondo y van a tomar más tiempo en resolverse. Respecto a lo que comentas de Europa, si pasamos a la siguiente diapositiva, simplemente mencionar que estamos muy alineados desde Sura Investments con la visión que comentaba el doctor Echeverry, unos riesgos importantes estructurales de competitividad del aparato productivo y de la Europa corporativa frente a lo que está haciendo hoy Estados Unidos. Estados Unidos, como muy bien decía el doctor Echeverry, sigue teniendo una economía de adolescente activa, buscando como una renovación permanente de su base productiva, y en Europa hasta ahora están empezando a surgir como esas voces de preocupación ante ese escenario. ¿Qué puede haber en la coyuntura de más corto plazo? Que es el resultado, de hecho, de algo que no es bueno para la población y para los hogares europeos, y es que estamos viendo una desaceleración de la inflación de los salarios muy significativa, que puede hacer que se abra aún más espacio para una política monetaria más laxa por parte del Banco Central Europeo, y que eso ayude en el corto plazo a los activos europeos. Sin embargo, los desafíos de largo plazo se mantienen, y los mercados han reaccionado a estos problemas estructurales de Europa y de China con algo muy claro, y es la preponderancia de la renta variable o de los activos de riesgo estadounidenses con respecto al resto del mundo. Y esto queda muy claro en la diapositiva siguiente, en donde lo que vemos es una concentración de la renta variable como porcentaje de la renta variable global, de la renta variable en Estados Unidos, que ha pasado, digamos, en el transcurso de los últimos 10 años a representar cerca de la mitad del market cap, de la capitalización de mercado global, a algo ya más de 2/3, y estamos por los lados del 68%. Esto obviamente ha estado
muy soportado en el aumento en la capitalización de las acciones de tecnología, las llamadas 7 magníficas, pero no es un fenómeno exclusivo de este segmento de mercado. Pero la realidad es que en la medida que Estados Unidos siga manteniendo ese liderazgo en desarrollo tecnológico, pues vamos a ver cambios estructurales en el allocation de la renta variable global, pues muy marginales. Y por eso, de alguna manera, aquí aplica eso de que el winner takes all, y eso es lo que está pasando con Estados Unidos en el contexto actual. Hay un último punto que quisiera mencionar sobre los desafíos energéticos y relacionado con el punto de competitividad regional que estaba haciendo el doctor Echeverry y que sirve para algunos temas que él va a tocar más adelante en la presentación. Y es que la transición energética va a tener ganadores y perdedores dependiendo de la facilidad con la que se vayan a tener acceso a las diferentes fuentes de energía. Y tiene impactos inflacionarios, y va a tener impactos inflacionarios distintos dependiendo de quién tenga más acceso a esa energía. Y sobre eso simplemente mostrarles muy brevemente en la diapositiva siguiente, que en términos generales, y por eso también el drill baby drill tiene unos impactos tan grandes en la competitividad a largo plazo, porque si bien los costos de la energía más verde han venido reduciéndose, el costo marginal se ha venido reduciendo a medida que la tecnología lo ha permitido, lo cierto es que todavía estamos en unos niveles que son órdenes de magnitud superiores en el costo marginal de producción de energía limpia versus los hidrocarburos. Entonces la solución, y aquí me adelanto a lo que seguramente el doctor Echeverry mencionará al final de la presentación, es una mezcla de las dos cosas. Está bien ir desarrollando tecnología más limpia, pero necesitamos también ordenadamente seguir dependiendo de la energía de los hidrocarburos, porque si no tenemos unos impactos inflacionarios, por un lado, muy significativos, y por otro lado, también unas brechas de competitividad que se abren para los países que quieran depender masivamente de la energía limpia. Y en la medida que esto no cambie, vamos a seguir viendo una brecha en un Estados Unidos que se separa del resto de las otras grandes economías en cuanto a la productividad de su economía y también pues, lo competitivas que son sus industrias. Muchas gracias, César. Pasemos a la siguiente de una vez para no gastar tiempo en estos textos y les muestro una gráfica. Entonces ya entremos en la región y entremos en el contexto colombiano. Esta es una gráfica que es una carrera de caballos en la que ponemos a Colombia, Perú, Chile, México, Brasil y Argentina, digamos las economías grandes de América Latina. Los ponemos hace 10 años, 11 años, en el 2013, y los ponemos a correr en 100 el PIB real, y a quién le fue mal, a quién le fue bien. Y aquí quiero hacer dos puntos grandes que son las dos áreas rosadas. La primera área rosada muestra una fase de estancamiento de Argentina y de Brasil entre 2014 y 2020. Llega el COVID, los afecta muchísimo, como a todos nosotros, y ahí en adelante Brasil tiene una recuperación que le da un impacto interesante. Brasil ahora tiene problemas pues por un recalentamiento que se le está volviendo a aumentar la inflación. No nos vamos a meter en eso, pero eso nos ha contaminado un poco al inicio de este año. Y Argentina, por supuesto, pues es una debacle de proporciones bíblicas, pero encuentra a este hombre, a Milei, que es un hombre pues mercurial, como se dice, que está tratando de traer un enfoque absolutamente innovador de mercado a la región. Pero por el otro lado, los países, Chile, Perú, México y nosotros no habíamos entrado en esa recesión, en ese estancamiento 2015-2020, digamos que seguimos creciendo, nos coge ese brutal choque del COVID, que es como que nos vamos todos por un hueco, y salimos, pero fíjense que hay otra área rosada que afecta sobre todo a Chile, Perú y Colombia, que es ya entre el 2022 y 2024. O sea, algo pasó que nos ha... Y ese algo pasó, por eso ponemos a esa gráfica, esa portada del Economist de Peak China. El pico de China, el aplanamiento de China, implicó un aplanamiento también un poco de nosotros, pero hay que sumarle, por supuesto, un problema político. En Perú, pues el problema político es muy serio. Chile tuvo 2 constituciones, tuvo el estallido social, nosotros tuvimos estallido social, tuvimos también un cambio de régimen político, y los 3 países pacíficos, pues Colombia, Chile y Perú, que somos parte de la Alianza del Pacífico junto con México, etcétera, etcétera, de pronto perdimos un poco ese dinamismo. Entonces, ese contexto latinoamericano
digamos, nosotros en Colombia tendemos a ser muy ombliguistas y creer que todo lo que pasa en Colombia es por razones colombianas, y lo que hemos hecho con Esteban y con César es mostrar que la cancha es la que pintan Estados Unidos y China, y que ya un poco cada jugador, y aquí estamos los jugadores latinoamericanos grandes, nos movemos en esa cancha de manera distinta. Entonces, esta gráfica es un poco, revela eso. Y pues, ¿qué pasó desde 2015? El choque de los commodities, el aplanamiento de China, luego el COVID, y luego un poco el problema político y el bajo nivel de negocios en Colombia, Perú y Chile. Veremos la siguiente. Además, y este es un problema que sale del COVID, además la deuda pública aumentó mucho. Si ustedes ven, las zonas rosadas son zonas, una en los 80s, que fue la zona de la gran crisis de la deuda de América Latina. Colombia no entró en esa, fíjense que es la línea amarillita del fondo. Colombia no se endeudó, mientras que nosotros se endeudaban de manera brutal, como porcentaje del PIB, entre 40, 80, 100% del PIB. Colombia se mantuvo por debajo del 20%, pero después con la Constitución, Colombia aumenta su deuda ya al 40%, y después con el COVID aumenta su deuda a cerca del 60%. Ahí aparece 44%, pues solo la del gobierno nacional, pero la del Estado está cerca de 60%. Pero Brasil en el 81%, imagínense, Argentina 155%, ¿no? Entonces, la deuda viene, y la deuda pública viene como un problema y como una fuente de incertidumbre. Miremos la siguiente. Y en los déficits externos, donde acá hay una buena noticia, solían ser, la parte rosada de la gráfica, solían ser inmanejables. Ustedes ven que ese plato de espaguetis no hay cómo manejarlo, pues hasta el año 2003, 2004. Pero la franja azulita muestra que los déficits externos han dejado de ser tanto problema. Ya se mueven entre -5 y entre -4 y más 10% del PIB, -5 y más 5% del PIB, que es bastante manejable. O sea, ya dejamos de depender del precio del petróleo y del precio del café. Ya tenemos pues otros tipos de exportaciones en Colombia. Tenemos flores, tenemos carbón, tenemos exportaciones agrícolas, exportaciones de servicios industriales, etcétera. También la derecha, otro plato de espaguetis, que es la inversión extranjera. Y aquí hay una buena noticia: la inversión extranjera que viene a nuestros países es bastante, la palabra de moda es resiliente, bastante, digamos, robusta a los regímenes políticos. Cambian los gobiernos de derecha o de izquierda, pero la gente que viene a América Latina y que viene a Colombia, que viene bien sea petróleo, bien sea supermercados, bien sea a comprar bancos, o bien sea agricultura, en fin, ya hoy recibimos inversión extranjera en todos los sectores. Es una inversión que ya conoce el país, y que, si ustedes ven, ya es mucho más alta como porcentaje del PIB frente al siglo pasado, y también no depende que el gobierno sea de izquierda o de derecha. La gente dice: yo entiendo que es Colombia, yo entiendo que es Argentina, yo entiendo que es México, vamos allá, que a pesar de que esté Claudia Sheinbaum o Gustavo Petro o el que sea, es interesante invertir en Colombia. Miremos la siguiente. Volvemos a Esteban y a César. Dejo un punto antes de que entremos de lleno en Colombia, y devolver la palabra al doctor Echeverría. Es que nosotros, desde el punto de vista inversionista, cuando hacemos una asignación de portafolios dentro de la renta variable global y específicamente de mercados emergentes, pues lamentablemente seguimos viendo un fenómeno que hemos visto durante las últimas décadas, y es que a los inversionistas globales igual les sigue costando diferenciar dentro de las diferentes realidades que tenemos en América Latina, ¿no? Y la verdad es que, y mucho se preguntan aún nuestros clientes, por ejemplo, qué tanto vamos a poder desmarcarnos en Colombia de lo que está pasando en México y en Brasil, y qué tanta diferencia eran los inversionistas globales de esas dos realidades. Lo cierto es que, como usted estaba comentando hasta ahora, Brasil está enfrentando unos retos, sobre todo en el frente fiscal, importantes e inflacionarios, que están haciendo que las expectativas de tasas de intervención del Banco Central hayan subido significativamente durante el último año. El caso de México es menos dramático, pero también vemos un fenómeno más o menos en esa misma dirección. Y la realidad es, uno, que América Latina, en un escenario difícil por incertidumbre política o fiscal, en cada caso en México y en Brasil respectivamente, va a enfrentar, digamos, como destino de inversión, unos retos importantes durante el 2025, hasta que estas dos economías no vean un cambio en la coyuntura macro. Y por otro lado, pues que de todas maneras hay que dejar claro que Colombia no tiene las mismas características, y que la realidad colombiana es un poco diferente a lo que estamos viendo acá, y si bien hay retos inflacionarios o retos fiscales, pues no son de la magnitud que estamos viendo en este momento en Brasil.
creo que con eso podemos pasar de lleno a Colombia, que supongo que muchos de nuestros invitados están esperando ansiosamente sus opiniones, doctor Echeverry, sobre qué va a pasar en Colombia de aquí en adelante. Muchísimas gracias, César. Y yo creo que habiendo dicho eso, doctor Echeverry, ¿cómo está viendo usted en términos generales a Colombia? Primero, en cuanto a los retos estructurales que está enfrentando, ya pues César mencionó un poquito el tema de los déficits. Y segundo, con respecto a la coyuntura actual de inflación y tasas de interés. Pues a ver, Esteban, empecemos con hacia ese tema un poco estructural que nos ha cambiado. Esta gráfica, ¿qué pretende ser? Esta gráfica pretende mostrarles que hubo un cambio muy importante, doloroso, hay que decirlo, en los últimos 6 u 8 años. Y si ustedes ven, miren los corchetes de arriba. Los ciclos de crecimiento, los bloquecitos azules son el crecimiento del PIB. Lo que yo trato de poner arriba son las fases de expansión y el final de la expansión, o sea, recesión. 14 años en los 60, 70, 9 años en los 80, 8 años en los 90, 10 años a principios de este siglo, luego 8 años hasta 2015. Pero desde 2015 hubo un ciclo que fue cuando nos pegó, en 2015 nos pegó el pico de China y el fracking de Estados Unidos que mandó el precio del petróleo al hueco y tuvimos una recesión por ahí 2015, 16, 17. Íbamos saliendo de esa recesión y a los 2, 3 años, ¡tam!, nos pega el COVID. Fíjense que ambas recesiones vinieron de afuera. Tanto el desplome del precio del petróleo de 2015 como el COVID de 2020 son cosas que vinieron de afuera, como que se nos las mandó Dios. Pues una vino del fracking de los Estados Unidos, porque no es Dios, pero es el fracking de Estados Unidos, y otra vino de China, que pues es una pandemia que no sucedía hace 10 años. Pero ¿cuál es la gravedad de esto? Que es que una recesión es un periodo de sufrimiento social profundo, es un periodo en que se quiebran las empresas, en que la gente pierde el empleo, pero en el caso del COVID la gente perdió a sus familiares, la gente tuvo enfermedad, la economía se cerró, la gente no podía salir a la calle, fue una cosa absolutamente extraña. Entonces el hecho de que después de una recesión uno necesita 4 o 5 años para que la gente vuelva a creer en el sistema. La gente tiene que limpiar la mala sangre, la mala leche que sale de una recesión, porque la gente sale descreída del mercado, descreída de las empresas, descreída del Estado, descreída de todo. Y eso fue lo que pasó un poco con estas 2 recesiones. Cuando el ciclo se nos vuelve de 3 años, que es demasiado corto, la gente no alcanza a limpiar con buen éxito económico, poder volver a comprar una moto, un carro, o volver a comprar un apartamento, etcétera, o un lote y meterse en un negocio, etcétera, etcétera, importar, exportar. Cuando eso sucede solo por 2 o 3 años, hay una pérdida psicológica de confianza. Y eso es lo que estamos manejando ahora, que es, y fíjense que la segunda viene ahora pues por una desaceleración probablemente ligada a temas políticos. Entonces necesitamos recuperar, ojo, esto no es una ley de la naturaleza, como no fue una ley de la naturaleza pasar de 8 años a 3 años, no es una ley de la naturaleza quedarnos en 3 años. Tenemos que empezar un ciclo, ojalá de 5 o 6 años de expansión, que de un país que viene, digamos, con muchas ganas de invertir, pero un poco frenado con el freno pues de la economía, debe empezar una fase nueva, pero es importante que tengan esta gráfica en la cabeza, el ciclo cambió y eso tiene implicaciones psicológicas, implicaciones políticas y obviamente el futuro, esperamos que el futuro sea diferente al pasado de los últimos 2, 3 años. Miremos la siguiente. Y entonces los riesgos subieron. Colombia es la línea amarillita. Estos son los credit default swaps, que es la póliza de seguro que paga un país por si su deuda se vuelve agria, si no puede pagar su deuda, pues y se mide en puntos básicos. Entonces Colombia era de los mejores de la región, alrededor de 100 puntos básicos, y hoy es de los peores de la región, por encima de 200 puntos básicos. Ayer decía yo en Caracol que hoy por hoy para el gobierno colombiano es más caro endeudarse que para cualquiera de nosotros pedir un crédito hipotecario. El gobierno colombiano a 10 años está endeudando a 10.8%, mientras que algunos de nosotros le prestan hipotecario al 10.3%. Eso es absolutamente absurdo. No puede ser que uno sea mejor deudor que el gobierno. Entonces, el riesgo, el ciclo político y estos riesgos son 2 elementos claves. Miremos la siguiente. El otro elemento es la inseguridad. Vemos lo que está pasando en Catatumbo, vemos lo que está pasando en Buenaventura, lo que está pasando en Chocó, en Cauca,
en Nariño, en el nordeste antioqueño, etcétera. Y si bien ha habido un mejoramiento sustancial en tasa de homicidios, Colombia tenía una tasa de homicidios que era del 80%, de 80 por 100.000 habitantes en un momento dado, y está en 20, 25, ahí está 26.1, todavía entre las más grandes de América Latina. Se liga, en particular en ciertas visiones políticas, que la tasa de homicidios es porque hay pobreza. La gráfica de la izquierda busca poner en tela de juicio esa hipótesis. Si ustedes ven, en África hay tanta o más pobreza que en América Latina y, por supuesto, mucha más pobreza que en Colombia, y allá la tasa de homicidios es 12, mientras que en Colombia es 26, y en América Latina es 21, 22. Entonces, hay un problema que no es simplemente la pobreza, es simplemente la falta del imperio de la ley. En Asia, también en muchos países de Asia hay muchos pobres. En la India, por ejemplo, hay muchos más pobres que en Colombia. Y la tasa de homicidios es 2 o 3 por 100.000 habitantes, mientras que la nuestra es 10 veces más. De manera que los temas de inseguridad que tenemos no los debemos ligar, como están pretendiendo mostrarnos, a que en Colombia hay pobreza. No, es lo que falta, es cumplimiento con la ley y el orden. Miremos la siguiente. Y, por supuesto, si hay pobreza, eso lo muestra la gráfica de la derecha, pero la pobreza ha declinado en todos nuestros países, incluida Colombia, mucho más en Chile, pues que pasó hoy a menos del 10% en el 2022, pero igual ha declinado en Brasil, en Colombia y todos, y hubo un pequeño incremento por el COVID, pero sigue cayendo. Pero lo que sí es muy importante, ya lo hemos mencionado para China y lo mencionamos para México y otros países, es la caída en nacimientos. Aquí ponemos dos ejemplos que son Corea y Colombia. Fíjense que este es el número de nacimientos en nuestros países, en miles, y en Corea pasaron de 600.000 a 200.000, y en Colombia casi de 700.000 a 400.000 en este siglo. O sea, en 25 años hemos tenido una caída brutal. La gente quiere tener perro y gato, pero no quiere tener hijos. La gente ya no quiere tener la familia nuclear. La gente ha perdido, y pues lo hemos visto para todos los países, y las proyecciones siguen equivocándose. Las proyecciones son las lineecitas azules. Entonces, estos temas son de nuevo, nos pintan ya la cancha local de pobreza, inseguridad, falta de cumplimiento del orden de la ley, falta de imposición del orden, reducción de cantidad de gente porque las familias jóvenes no quieren tener eso, cambio en el ciclo y riesgos para todos, riesgos políticos. Miremos la siguiente. Y por supuesto la inflación. La inflación se nos subió a todos, pero la buena noticia es, en los 80s, en los 90s, la inflación se subía y se quedaba arriba. Ahora la inflación subió por el COVID, por las ayudas de los gobiernos, etcétera, porque hubo problemas de oferta, porque hubo la guerra de Ucrania, porque hubo la disrupción de las cadenas de suministro internacional, pero la inflación ya está hoy en 5.20, esperamos que siga cayendo hasta 4%. Ahí están los de diferentes bienes, no me voy a detener en eso, miremos la siguiente. Y la proyección es que la inflación para el próximo año debe estar en 4.20. Para este año, perdón, a final de este año debe estar en 4.20, que todavía está por encima del rango meta pues del Banco República, pero va en una buena dirección. Y miremos la siguiente. Para eso, el Banco de la República sigue con su política de tasa de interés, que para mi gusto es un poquito excesiva. Tenemos una política supremamente dura, es una tasa de interés real muy alta, una tasa de interés pues que frente a la inflación es 4% real, que el Banco de la República, pues justamente a raíz de lo que dijo César, por la contaminación de Brasil, por lo que se llama reflación, que es la nueva palabra de moda, que es que si esa inflación no bajó, pero puede volver a inflar, si lo estamos viendo en Brasil, si en Colombia va a pasar lo mismo. Entonces, el banco sigue con el freno de mano y frenando la economía, a las familias para endeudarse, a las empresas para endeudarse, y es una fuente de perturbación. Miremos la siguiente. De otro lado, el gobierno. Bueno, sobre esto podemos hablar muchísimo, pero solo voy a dar unas puntadas, pero ustedes lo saben. Primero, tenemos un gobierno endeudado. Segundo, tenemos un gobierno que aumentó mucho los impuestos, nos metió la mano al bolsillo a las empresas y a las familias, y que a pesar de eso sigue con un déficit fiscal alrededor de 5,6, 5,8%. Deben salir datos muy pronto, pero no es muy bueno en ejecución. Fue muy malo en recaudo y es malo en gasto. Ambas cosas son malas. Abrió un déficit fiscal muy grande, necesita mucha deuda
y la DIAN quedó con un signo de interrogación de ustedes qué tan buenos son, señores, para cumplir lo que prometen. Yo creo que en eso pusieron a la DIAN a prometer demasiado y lo que pasó fue que incumplió. Miremos la siguiente. ¿Qué puede pasar entonces este año para 2025 y 2026 en términos del balance del gobierno? Aquí está lo que dice el propio gobierno en su MFMP, que es el marco fiscal de mediano plazo producido en el 24, y las expectativas de los analistas muestran que el déficit para este año, en 2025, puede ser 5.1, 5.2, y para el próximo año 4.3, 4.9. Esos son aceptables, admisibles, digamos, reduciría el rango, pero el gobierno tiene que asegurarse de que llegue a ese punto, de que si este año cierra en 5.6, pues el año pasado, pues el 24 cierra en 5.6, este año tiene que cerrar en 5. Fíjese que estamos aceptando, esto hace 15 o 20 años, cuando yo era ministro de Hacienda, que es aquí en el 2011-2012, el déficit fue 2.3%. Si ustedes miran el 2012, yo salí de Hacienda, el déficit fue 2.3%. Y a mí me lo entregaron en 3.9, yo lo bajé a 2.3, pues no es por echarme flores, pero algo así hay que hacer, hay que bajarlo de 5 al 3 o al 2. Y ese compromiso por un régimen fiscal serio es fundamental. Miremos la siguiente. Y bueno, ¿qué puede pasar en crecimiento? Y acá la noticia es, o pues la expectativa, porque esto no es una noticia, la expectativa es positiva. Aquí tenemos lo que piensan los analistas que consulta el Banco de la República, entre los cuales estamos nosotros, y por supuesto Sura y muchos otros, y muestran que para el 2025 esperamos en promedio que sea 2.7%. Entonces, digamos, lo peor ya pasó, esta gráfica lo muestra, lo peor es post-COVID hubo un boom muy grande, después hubo una fase que podemos llamar recesiva en el 2020, a principios o a lo largo de 2023, y que para el 2025 podemos haber salido de esa fase recesiva. Entonces, miremos por último la siguiente. Ya para dar unos pronósticos, estos son muchos datos, se los dejo para que ustedes los miren, los pueden, pero nuestra expectativa es el escenario base, que es el que está en negro, con un crecimiento de 2.8, un consumo de hogares creciendo 3.10, una tasa de intervención del Banco de la República, esa está un poquito optimista, ya ahora creemos que puede ser para 6.5, no 5.5, una inflación que puede ser alrededor del 4, no del 3, desempleo del 10, tasa de cambio de 4.400, ya hoy por hoy se dice 4.500 por Trump, un déficit en cuenta corriente bastante bueno, no hablamos de eso, pero es que eso está bien. El Banco Central, el balance del Banco Central, perdón, del Gobierno Nacional Central 5.10 y las tasas de captación hacia abajo. De manera que ese será un escenario razonable y el 2026, por supuesto, pues dado que hay campaña política y otro gobierno, pues es un tiro al aire por lo pronto. Entonces, si quieren, aquí Esteban y César les doy de nuevo la palabra. Muchísimas gracias, doctor Echeverry. César, yo creo que coincidimos, no coincidimos. ¿Qué visión tenemos nosotros sobre lo que viene para Colombia en el 2025? En términos generales coincidimos, Esteban, y aquí les muestro como los tres grandes ejes de lo que estamos nosotros viendo en Colombia relacionado con la macroeconomía. Una preocupación por el déficit fiscal, coincidimos con lo que comentaba el doctor Echeverry, que algo tenemos que hacer como lo que se hizo en décadas anteriores para poder ajustar, porque definitivamente los precios de la deuda, las tasas que está teniendo que pagar el gobierno nacional producto de las preocupaciones o la incertidumbre alrededor del balance fiscal, pues son en la línea de lo que comentaba el doctor Echeverry, generan mucha preocupación en la sostenibilidad de largo plazo y el impacto que eso tiene también en el acceso al crédito y el costo que tiene eso para el aparato productivo y los hogares en Colombia. Ahora, en cuanto a la inflación, simplemente mencionar algo que para nosotros es una preocupación, sobre todo en este primer trimestre del 2025, y es pues el traslado de esta decisión de salario mínimo a la presión inflacionaria que venía bien, aún por fuera del rango meta del Banrep, pero venía por buena senda, y esto genera alguna presión adicional para que nos demoremos más en entrar al rango, y a eso hay que sumarle también pues los anuncios algo preocupantes del gobierno sobre mayor emisión de deuda pública, también de la necesidad de mayor impresión por parte del Banco de la República y lo que eso implica de cara a las presiones inflacionarias. Y en esa misma línea también estamos
pensando que la política monetaria va a continuar con una senda de recortes, pero que seguramente van a estar en este momento con los eventos más recientes, cambio de junta en el Banco de la República, etcétera, un poco distintas a lo que teníamos esperado a comienzos del año 2024. Entonces, tenemos unas fuerzas que se contraponen de alguna manera a presiones inflacionarias, pero por otro lado, una necesidad también de incentivar el crecimiento económico y un gobierno que en este momento quiere también unas tasas más bajas por parte del Banco Central. Esta fuente de incertidumbre va a ser bastante relevante y para pasar, digamos, al último capítulo de esta conversación, nosotros tenemos un posicionamiento que sigue favoreciendo a la renta variable a nivel global, pero vemos en América Latina y en particular a los activos colombianos con un poco más de cautela. Las tasas de interés locales siguen viéndose interesantes, hay factores que creemos que van a seguir favoreciendo el desempeño de los títulos, quizás un poco más en el largo plazo, aprovechando que las tasas han vuelto a subir significativamente durante el mes de diciembre. Pero en los activos de mayor riesgo vemos algunas preocupaciones adicionales y esta incertidumbre en el frente fiscal sin duda va a tener un impacto sobre todo en el dólar y eso nos repercute directamente en el apetito que tienen los inversionistas globales sobre los activos de riesgo colombianos. Muchísimas gracias, César. Y yo creo que ya para entrar al último tema, doctor Echeverry, yo creo que es importante y sobre todo aprovechándonos de su trayectoria por Ecopetrol, que hablemos un poquito de energía y los retos y las oportunidades pues, que representan no solamente en el panorama global, sino todo lo que se está hablando, que yo creo que está en boca de todos de cara a la transición energética, que efectivamente se estén coordinando adecuadamente la política y las necesidades energéticas en términos de desarrollo. Entonces, si quiere acá nos puede complementar con este último capítulo. Bueno, Esteban, pues el contexto de esto es, de nuevo, por eso hay que conectar siempre con Estados Unidos, China, etcétera. El contexto de esto es que el presidente Trump dice drill, baby, drill, ¿no? Perfora, baby, perfora. O sea, vamos a ir a sacar todo el petróleo y todo el gas que podamos. Segundo, la gráfica que les mostramos aquí es una gráfica de la Agencia Internacional de Energía que muestra 250 años de industrialización y fuentes de energía. Y muestra cómo, empecemos si quieren, con los renovables. Los renovables eran la fuente más grande en 1850, pero por supuesto se estancó frente al carbón, que era la gráfica, la línea negra, que subió hasta 1930, 40. Y desde ahí el petróleo, que es la línea marrón, se dispara y hoy por hoy es el 35, casi el 40% de la fuente de energía, de consumo anual de energía en el mundo. Y lo complementa muy fuerte desde los 60, 70 y ahora en los 2000, en este siglo, el gas. El gas hoy por hoy es el 36%, el petróleo es el 38%, y entre los dos, obviamente son casi el 70 y pico por ciento, 75% de la energía mundial. Ojo, repito, los hidrocarburos son el 75% de la energía mundial. El carbón se ha venido abajo brutalmente, como aparece ahí, aunque en Colombia las exportaciones son muy buenas, y los renovables son el 8,8%. Entonces, hacia el futuro, vamos a salir del petróleo y del gas, probablemente no en los próximos 20 o 30 años y de pronto hasta más allá. Van a subir los renovables, probablemente muchísimo, pero como la demanda mundial de energía va a seguir creciendo, entonces los renovables van a alimentar o a capturar parte de ese delta, pero del grueso de demanda mundial de energía va a seguir siendo carbón, petróleo y gas. Miremos la siguiente. En Colombia, pues el gas, a raíz de lo que pasa con el Niño, etcétera, la generación térmica, que es la roja, se ve que complementa mucho la generación hidráulica. Cada que hay problemas en la azul, que es el agua, pues la roja, que es la térmica, es la que complementa. Y las renovables todavía están muy rezagadas. Entonces, necesitamos seguir perforando y buscando más gas, drill baby drill, o sea, ese ejemplo de Trump nos sirve mucho para Colombia, pero obviamente tenemos un problema ideológico. Miremos la siguiente. Este es el hueco, esta es la gráfica más famosa del año pasado, este es el faltante de gas entre el 2025 y el 2029 hasta que entren los descubrimientos materiales del offshore. En el offshore Colombia tiene cosas espectaculares, pero obviamente si en el Ministerio de Medio Ambiente no dejan perforar Comodo, que es unas formaciones probablemente, a mí me tocó
la información original de Komodo, pues lo que hoy se llama Komodo, que fue una sísmica que ocurrió en Anadarko cuando yo estaba en Ecopetrol en el 2015, 16, 17, y ahí puede haber algo similar a lo que hay en Guyana, pero pues hay que perforar y buscarlo. Pero el actual Ministerio de Medio Ambiente está empeñado en que eso no se haga. Ojalá eso cambie próximamente y busquemos ese petróleo y ese gas, porque el futuro, el presente y el futuro de la energía seguirá siendo el petróleo y gas como los mostré antes. Miremos la siguiente. Y al faltante es preocupante. Aquí están todas las posibilidades que tiene Colombia en el costa afuera, tanto en el sur del Caribe como en el norte del Caribe y al norte de Barranquilla, donde están perdónenme, el clúster de aguas ultraprofundas que está ahí como en Aguamarina. Entonces, ahí está nuestro futuro, pero no podemos dejar escapar, no podemos, ese es un penalti por patear, hay que patear, uno puede pegarle al palo, puede botar el balón, pero puede meter un gol y de ese gol viviremos todos nosotros. Miremos la siguiente. Y aquí, bueno, obviamente señalo las posibilidades de fracking. Colombia tiene, Argentina tiene maravillosas, Estados Unidos increíbles, Colombia y México también, pero no hemos querido hacerlo, ¿no es cierto? Tanto en petróleo, que es el azul, como en gas, que es el azul claro, perdón, y gas, que es el azul oscuro, hay posibilidades inmensas de producir petróleo y gas con fracking. Se los dije, Estados Unidos revolucionó y seguirá revolucionando el mercado de petróleo y gas y su posicionamiento como productor mundial de todo, porque bajó los costos de energía. Sin energía es muy difícil. Miremos la siguiente. Y con esto termino, pero la ideología es muy complicada. Y aquí pongo un ejemplo mexicano. La línea, este es el Golfo de México y la línea punteada horizontal es la frontera en el Golfo de México entre Estados Unidos y México. Hoy sabemos que Trump quiere cambiarle al Golfo de Estados Unidos, pero dejémoslo en el Golfo de México. Lo cierto es que o Dios puso todo el petróleo al norte de la línea punteada, o sea, en la parte de Estados Unidos, porque allá se ha perforado, cada punto verde es un pozo perforado, o simplemente es que la regulación y el monopolio mexicano a Pemex no ha permitido explotar todo el petróleo que pueda haber en el offshore o en el costa afuera. De manera que la ideología no nos puede limitar a que no explotemos nuestros recursos naturales. Con ese mensaje cierro y paso de nuevo a César y Esteban. No, muchísimas gracias, doctor Echeverry. Yo acá, primero agradecerle por el espacio. Varios de nuestros participantes nos han dejado acá algunas preguntas. Entonces me voy a robar ahí un par de minuticos más para poderla atender, que me parece importante. Y esta, yo creo que estaba dirigida a usted. Ahorita voy a coger a César con otras, pero ¿cómo catalogaría el manejo fiscal que ha tenido el gobierno? Y en caso de un eventual incumplimiento de la regla fiscal, ¿qué impactos habrían las variables agregadas aquí en Colombia? Pues yo sí voy a ser muy cándido. Uno cuando es financiero, ministro de Hacienda, ¿cierto? Uno tiene que asegurarse y cuidar la caja, y cuidar el crédito que le crean por fuera y que le crean por dentro. El gobierno, esos dos indicadores de caja, terminó la caja casi en ceros en diciembre. Eso es impensable que la caja se le vaya a ceros porque pasa el catatumbo y te quedas sin caja. ¿Me entiendes? No puedes tener cero caja. Y segundo, el indicador que mostramos de Credit Default Swap o del costo del spread de la deuda de Colombia muestra la falta de credibilidad. No puede ser que el gobierno colombiano sea peor deudor que Juan Carlos Echeverry, ¿no es cierto? Sí, pues, o que Esteban López o que César Cuervo. O sea, no puede ser que nosotros consigamos un crédito más barato que el gobierno. Entonces, lo primero, el manejo fiscal ha tenido un problema de credibilidad y de confianza mayúsculo, un problema de hacer números fantasiosos. Uno no puede hacer las cuentas de la lechera, y menos si es el gobierno, y menos si es la DIAN. Y la DIAN en el 2024 hizo las cuentas de la lechera, hizo unas cuentas fantasiosas de que iba a tener unos litigios que se iba a ganar y unas loterías por ganar y unas herencias por recibir que nunca llegaron, como nunca llegan, porque si uno vive una herencia por recibir, uno le dice a la esposa, no, mi amor, es que en el 2025 no va a ganarle una herencia y por eso vámonos para Miami. La esposa le dice, no, mi amor, usted es un bobo, y nos quedamos acá en Medellín, en Bogotá, pendejo, o en Cali o en Barranquilla, y hacemos vacaciones en Melgar. No vamos a hacer ningún... Eso faltó en el gobierno, ese enfoque femenino de decir, haga las cuentas bien. Y por último, el gasto. El manejo del gasto no puede ser más pobre. O sea, esa plata se necesita en la economía. Y la ejecución de ministerios claves, bueno, no hablamos de vivienda,
por favor, por el amor de Dios, echaron para atrás el sistema de dinero. Bueno, no quiero que esto se nos vuelva con tinte político, pero pues la pregunta fue sobre el manejo fiscal. El manejo fiscal fue muy pobre, tanto en lo operativo como en las proyecciones, como en el gasto. Por el amor de Dios, si les llega la plata, la economía la necesitan. Si ustedes la dejan en los bancos, señor gobierno, pues esa plata no circula por las calles y todos podemos hacer menos negocios. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Echeverry. Acá estamos en un webinar donde estamos hablando de las perspectivas para el 2025. Somos un asset manager y nos enfocamos en la gestión de activos. Entonces, teniendo en cuenta acá un poquito todas las cifras que hemos revisado el día de hoy, donde vemos que hay una recuperación en la economía colombiana, ¿ustedes cómo ven, de pronto arrancando con César acá, si este podría ser un buen momento para invertir en los diferentes sectores del país? Y no sé si después el doctor Echeverry nos puede complementar o retar la posición que acá nuestro CIO nos comparte el día de hoy. Buenísima pregunta, Esteban. Muchas gracias. Mira, nosotros, como te decía, a nivel global, seguimos favoreciendo, y eso es lo que le recomendamos a nuestros clientes, tanto personas naturales como inversionistas profesionales, una diversificación en activos que permita tener exposición a factores de riesgo adicionales a los factores de Colombia. Entonces, en primer lugar, mencionar que estructuralmente sí creemos en el beneficio diversificador de incluir activos no tan correlacionados con lo que pasa de la frontera hacia adentro. Pero dicho eso, vemos algunas oportunidades interesantes que se derivan del ciclo macro en particular. Como les comentaba ahora, en la coyuntura, si bien hay retos en el frente fiscal, la subida tan fuerte que vimos de tasas durante diciembre en los títulos de deuda pública nos lleva a pensar que hay algo de sobrereacción de los mercados por contaminación de eventos más regionales y globales, y creemos que puede haber una oportunidad en la renta fija de algo más de duración. Ahora, por otro lado, estamos viendo también, aunque se han moderado las expectativas, como comentábamos previamente, pero estamos viendo tasas de interés por parte del Banco Central que continúan a la baja y que deberían mantener esa senda. Y en esa línea, pues la facilidad en el acceso al crédito también da lugar a que sea más atractivo el inicio de proyectos productivos y también en la compra de vivienda. Los datos de vivienda, como decía el doctor Echeverry, han sido bastante magros, por ser benevolente en el calificativo, pero digamos que las depreciaciones que hemos visto en el real estate, y no solamente en Colombia, sino a nivel regional y en el mundo, y lo vemos nosotros en los fondos que tenemos en las diferentes jurisdicciones donde operamos, pues en este momento muestran oportunidades atractivas, y más si estamos en un contexto de tasas de descuento que puedan favorecer el valor de los activos inmobiliarios. Creemos que ahí puede haber también una oportunidad interesante de más largo plazo, porque la liquidez propia de esos activos lleva a que las decisiones alrededor de la inversión inmobiliaria pues tengan que considerar un horizonte un poco más largo. Gracias, César. Ahora, doctor Echeverry, no sé. Pues a ver, yo no soy ningún ejemplo, pero a mí me ha ido muy bien con renta variable en Estados Unidos los últimos 7 años, muy bien. Eso obviamente está inflado, lo dijo ayer Diamond de JP Morgan, lo dijo Warren Buffett, pues que se salió a cash, no vendió Apple, entonces ya está tan caro que está muy complicado, pero igual Estados Unidos es como un adolescente, ¿no es cierto? Que sigue corriendo los 100 metros planos en, no sé, 10-2, ¿no? 10 segundos. Uno dice, eso es increíble. Y el nivel de innovación y los unicornios se van a pasar a Estados Unidos. Y bueno, entonces a mí me sigue gustando mucho Estados Unidos, pero si uno ve en Colombia los test están muy baratos. Si uno ve en Colombia los activos, yo soy parte de un fondo de capital privado mexicano, que estamos buscando invertir en Colombia unas cantidades de dinero muy importantes, porque este es un muy buen momento donde los activos en Colombia están muy baratos. Obviamente, si uno cree en el futuro de Colombia, y los mismos mexicanos me dicen a mí, y yo por supuesto soy colombiano y creo en mi país, y los mexicanos me dicen, mira, es que Colombia es un país de instituciones, y nosotros ya nos pasó Andrés Manuel López Obrador, y ya nos pasó, ahorita estamos con Claudia Sheinbaum, nosotros ya vivimos esta película, y siempre hay futuro. Los países duran más que los gobiernos, y la economía, y bueno, y en Colombia hemos pasado Pablo Escobar, hemos pasado, digamos, las duras y las maduras, hemos pasado la guerrilla, las FARC. Los países no se acaban, y Colombia tiene un resorte empresarial y un resorte de negocios y un resorte de familias
de resistencia y frente a la adversidad, que es muy poderoso. Eso hace que la apuesta a Colombia sea muy buena y los precios de los activos están bajos. Entonces yo estoy con lo que dice César, hay que diversificar, porque pues no, si uno pone los, hay muchos premios Nobel que se lo han ganado con la misma frase, que es no poner todos los huevos en la misma canasta. Entonces sí, se ha dado como para que 10 economistas se ganen el premio Nobel, esa frase tiene que dar para que uno también salga de problemas y haga algunos pesitos. Entonces sí, con un enfoque diversificado y creyendo en lo que es el país, tanto Colombia como inversiones afuera, en un portafolio bien manejado, creo que puede el 2025, 2026 y hacia adelante puede traer cosas buenas. Bueno, no, perfecto. Acá pues, ya nos hemos excedido en un par de minutos en el tiempo que teníamos con usted el día de hoy. Entonces, lo primero, pues agradecerle a todas las personas por habernos acompañado en este espacio tan valioso para analizar precisamente los retos y las oportunidades que enfrenta el mercado colombiano en el 2025. Agradezco especialmente pues, a los dos panelistas con los que contamos el día de hoy, a César Cuervo, nuestro CIO, y claramente al doctor Juan Carlos Echeverry, pues por sus aportes tan profundos y tan claros alrededor de la materia que estamos discutiendo. Aquí en Sur Investments estamos comprometidos todos los días con acompañarlos a cada uno de ustedes en cada paso, ayudándolos a conectar sus objetivos financieros con soluciones globales y locales que potencien pues, el bienestar de cada uno de ustedes y sus familias. Les agradezco nuevamente por participar y los invitamos a seguir contando con nosotros como su aliado estratégico en este camino. Pues muchísimas gracias a todos y les deseo un feliz día. Doctor Juan Carlos, César, muchísimas gracias por el tiempo y que tengan un feliz día. Un abrazo y un saludo. Tengan muy buen día. Estén muy bien. Gracias, Asura, por la invitación. César, Esteban, muchas gracias. Hasta luego.